Soy el padre Jorge Masú, para los nuevos, especialmente los que no hemos conocido telefónicamente. Bueno, ahora por medio de las redes y de este curso podemos vernos, por lo menos ustedes van a ver cara a cara, ya Dios mediante, con algunos nos encontraremos en el encuentro de capellanes, el encuentro anual de capellanes. En esta unidad vamos a tratar de acercarnos un poco a lo que es la reglamentación, las normativas para los capellanes castrenses y luego tener en cuenta algunas de las propuestas de actividades para los capellanes. Nosotros en la actualidad estamos regidos, por decirlo de alguna manera, por el reglamento conjunto de los capellanes de las fuerzas de seguridad, y el reglamento conjunto anterior es de antes de 1988. En 1998, el entonces director nacional, el general Musumeci, con el obispo del momento castrense de Monseñor Martina, firmaron el reglamento que durante varios años estuvo rigiendo las actividades del obispado, de los capellanes dentro de la fuerza de gendarmería. Este reglamento quedó fuera de vigencia y actualmente nosotros estamos bajo la normativa de la resolución ministerial 153/19 del reglamento conjunto para las fuerzas de los capellanes de las fuerzas de seguridad, fuerzas federales de seguridad. Estas normativas hoy son las que rigen especialmente a todos los capellanes que prestamos servicio en las fuerzas federales de seguridad, y nosotros todavía nuestro reglamento propio de la gendarmería está en elaboración, está en suspenso porque va a sufrir algunas pequeñas modificaciones esta reglamentación. Entonces ha quedado en suspenso hasta que salgan estas nuevas normativas, y a partir de ahí tendremos nuestro reglamento que indudablemente concretiza y aterriza en nuestra fuerza esta reglamentación que está vigente. Indudablemente que el reglamento de la fuerza no puede, bajo ningún punto de vista, modificar o cambiar lo que dispone la resolución ministerial. Vamos a hacer una pequeña presentación. Ustedes ya tienen algunos o lo van a tener ahora el material de lo que es el reglamento conjunto de los capellanes de la Fuerza de Seguridad. Primero, les recuerdo también que todos los capellanes somos capellanes del obispado castrense, y el obispo nos asigna algunas de las fuerzas y nos puede también ir trasladando de una fuerza a otra. Nosotros también tenemos modo de pertenencia al obispado castrense, es por incardinación, o los capellanes agregados, full time, prestados, adscriptos al obispado por un determinado tiempo, que puede ser renovable, o los capellanes que son prestados medio tiempo, que llamamos normalmente auxiliares. Este modo de pertenencia al obispado también tiene una contrapartida, podríamos decir, o paralelamente está el modo en que revistamos en las fuerzas federales de seguridad, o también en su caso en las Fuerzas Armadas, donde decimos capellanes castrenses y capellanes auxiliares. Los capellanes incardinados y los capellanes agregados somos capellanes castrenses. Y los capellanes auxiliares son aquellos, decíamos, prestados medio tiempo. En cuanto al modo de revistar en la fuerza, nosotros contamos con algunos capellanes que por modo de pertenencia a la fuerza son auxiliares, pero que por el tiempo que le dedican en su trabajo en la fuerza, revistan como castrenses. Por eso a veces hay una confusión, pero es importante tenerla presente. El capellán auxiliar, no va a decir claramente el reglamento, trabaja medio tiempo, trabaja el 50% de las horas,
y cobra el 50% también del sueldo. El capellán castrense tiene que trabajar la totalidad de las horas del personal militar o del personal propio de las fuerzas. En nuestro caso sería más o menos 36 horas semanales y cobra el 100% equivalente al grado protocolar de cada capellán. Por enseguida hacemos alusión un poquito a los grados protocolares, que es uno de los temas que se está en revisión y que pueden ser en el futuro cercano modificados. Todo lo que es el primer artículo del reglamento conjunto de las fuerzas de seguridad, de los capellanes de las fuerzas de seguridad, hace referencia a los antecedentes, a los acuerdos entre los dos estados, la Nación Argentina y el Vaticano, el concordato que tiene rango de constitución y que da la normativa general y sirve de fundamento para el estatuto del obispado castrense. Están las notas reversales y fundamentalmente la constitución apostólica del Papa Juan Pablo II, Espiritual y Meditum Cure, que también marca orientaciones muy precisas al respecto del servicio que debemos prestar los capellanes en los distintos obispados castrenses y en las distintas fuerzas donde seamos asignados. El estatuto del obispado castrense, ya lo hemos visto anteriormente, para ser interpretado adecuadamente tenemos que recordar los artículos 31 y 75 de la Constitución Nacional, y de conformidad con el acuerdo del 10 de octubre de 1966, recordar que la Nación Argentina garantiza a la Iglesia Católica el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, ejercicio de culto, como también de su jurisdicción en el ámbito de competencia específica. Acá me parece oportuno hacer alguna consideración. Es distinta la realidad y el origen de los obispados castrenses, la realidad también de los asesoramientos y de los acompañamientos espirituales en cada uno de los países. Nosotros recordamos que los capellanes y la Iglesia estaban acompañando a los cuerpos de ejército, a los cuerpos policiales, aún desde antes de que seamos nación. Desde antes de 1810, todos nuestros regimientos ya tenían un capellán, incluso los cuerpos policiales. También recordamos que en el nacimiento de nuestra patria, ya está muy avanzado el tiempo, la presencia de otros cultos prácticamente no estaba presente en nuestro país, y menos con la fuerza con la que podemos hoy encontrarlos en algunos sectores, en algunos ambientes o en algunas confesiones religiosas. Pero insisto en esto, el origen nuestro, el origen de la capellanía, el origen de la asistencia espiritual, tiene que ver con un antecedente anterior incluso a estos concordatos. En aquellos años había un servicio religioso de ejército y luego se abre el servicio religioso de las otras fuerzas armadas. Cuando se crean o se instituyen las fuerzas de seguridad, se crea el servicio religioso en un primer momento dependiendo de la fuerza armada de la cual nacían, y este servicio religioso asiste durante un tiempo cada una de las capellanías dependiendo de los servicios religiosos de las fuerzas armadas. Cada una en un año distinto, en momentos determinados, se desprenden, se independizan y se crean los servicios religiosos propios de cada fuerza. En un tercer momento se da pie, se constituye lo que es la capellanía mayor de cada una de las fuerzas. En este caso la nuestra se crea la capellanía mayor el 18 de diciembre
de 1998. Y el servicio religioso ya venía desde el 13 de agosto del 66. Anteriormente, como mencionaba recién, desde su nacimiento, el nacimiento de la gendarmería en 1938, el servicio religioso ejército atendía a la gendarmería. Bueno, avanzando un poquito en el reglamento conjunto, el artículo 2 nos va a hablar de la misión de cada capellanía mayor o decanato. Es una figura eclesial, digamos, que nos explica, nos ayuda a entender la tarea y la labor que tiene la capellanía mayor, que hace presente al obispo castrense en cada fuerza, y es el nexo entre el obispado y la fuerza. La misión propia es promover la esmerada evangelización de cada fuerza, el esmerado acompañamiento del personal de cada una de las fuerzas mediante la específica y cualificada atención sacerdotal, docente, sacramental y pastoral. Sabemos también que nuestro servicio no solo es para el personal católico, también tenemos muy en claro que no hacemos una tarea de proselitismo ni una tarea de avanzar sobre el personal no católico, influyendo para que cambie su profesión de fe o su creencia religiosa. Bueno, entonces, en el marco histórico decíamos que nacen los servicios religiosos con las fuerzas antes de que seamos nación, antes de la Revolución de 1810 y mucho antes también de la independencia. Cada regimiento tenía su capellán o varios capellanes. Basta citar los de San Martín, Belgrano y otros tantos, ¿no? Y bueno, y el nuestro Güemes, que tuvo el capellán el suyo, que era su amigo, que lo acompaña cuando muere, y en varios de sus grupos, de sus cuerpos, tenía capellanes también. Ese servicio religioso, una vez que nacen las fuerzas federales de seguridad, absorben o acompañan la espiritualidad, digamos, del personal de las fuerzas, y en el tiempo, adecuadamente, en distintos momentos, cada fuerza como que se independiza y constituye su servicio religioso propio. Y más adelante se constituye ya de un modo más sólido y definitivo como capellanía mayor. Hacemos referencia a que nuestro servicio no solo es para el personal católico, sino que es para todo el personal que integra la fuerza. Y en esto recordamos que primero el servicio del capellán no es para hacer un proselitismo religioso, ni para cambiarle la fe a ninguno de nuestros fieles o a ninguno del personal de las fuerzas, sino es fundamentalmente orientado a acompañar al personal católico en un acompañamiento personalizado, por un lado, pero por otro lado, a ayudar y acompañar a la conducción de la fuerza y de las jefaturas para mantener la moral del personal alta y para la educación y la vivencia de los valores institucionales y, en nuestro caso concreto de la gendarmería, del decálogo. Tanto los valores institucionales como el decálogo tienen que vivirlo y practicarlo todos los gendarmes, independientemente de su profesión religiosa. Por lo tanto, en este orden, el capellán es capellán de todos los gendarmes, independientemente de su confesión religiosa. Para lo que son los servicios religiosos, estrictamente, lo que es catequesis, charlas de confesiones sobre algún tema religioso o las celebraciones litúrgicas, son para los católicos, salvo el caso en que esté mandado como acto de servicio
en cuyo caso deberán participar todo el personal, no porque sea un acto religioso católico, sino porque es acto de servicio. Pero nosotros, en nuestra tarea diaria, en nuestra tarea cotidiana, los actos estrictamente religiosos son para el personal católico, para el personal voluntario. Indudablemente que si alguien de otra confesión se quiere sumar, no hay ningún problema de recibirlo y acompañarlo. Los integrantes de la Capellanía Mayor, junto con el Capellán Mayor, son todos los capellanes asignados a la fuerza. A través de la Capellanía Mayor y por medio del Capellán Mayor, dependemos directamente del señor obispo. En este caso también hacemos alusión y tenemos presente de que llegada la necesidad de tener que llamar la atención o corregir o calificar o aplicar alguna sanción a algún capellán, es potestad exclusiva del señor obispo. Las autoridades de la fuerza comunicarán la situación y el señor obispo, luego de tomar la decisión correspondiente, informará a la autoridad de la fuerza la decisión tomada. Pero es potestad exclusiva suya. También es potestad exclusiva del obispo el nombramiento de los capellanes. Se presentan a las autoridades de la fuerza la propuesta y la autoridad de la fuerza se toma un tiempo, un mes, según el reglamento conjunto, y si no hay ninguna causa grave, mayormente algo relacionado a algún tema político, algún antecedente complicado, da el visto bueno y el señor obispo presenta a través de la Capellanía Mayor el decreto para el trámite administrativo correspondiente de alta en la fuerza. Pero el único que designa capellanes es el obispo. Asimismo también el obispo es el que cesa. Siempre el obispo nombra ad nutum, que quiere decir por el tiempo que dure su voluntad, debido a que muchas veces hay situaciones, por ejemplo, una unidad que se cierra, una unidad que se traslada a otro lugar y el capellán, si hay un capellán auxiliar o un capellán castrense que no puede trasladarse, tiene que ser cesado y ver si se es reubicado en otra fuerza. Entonces, los capellanes no se nombran por un tiempo determinado, sino por el tiempo que dure la voluntad del obispo. Así también todos los capellanes que son auxiliares son presentados, prestados por su obispo por determinado tiempo, cuando su obispo o el superior religioso, en el caso de una congregación, una orden religiosa, suspende ese permiso, lo corta, inmediatamente el obispo castrense tiene que cesar a ese capellán en el servicio de la capellanía y en su servicio en el obispado castrense. Los obispos diocesanos a veces trasladan a los sacerdotes a lugares muy lejanos o a lugares donde no hay ninguna fuerza y por lo tanto es imposible sostener esa capellanía. Las congregaciones religiosas de igual modo, incluso a veces envían a sus sacerdotes a otras jurisdicciones, a otros países y por lo tanto es imposible sostener esa capellanía. Por lo tanto, todos los nombramientos son ad nutum y el obispo, cuando se da una situación puntual, cesa al capellán tanto en la capellanía concreta, en tapia de servicio, como si fuera necesario y no se lo puede reubicar en otra fuerza, lo cesa en su servicio al obispado castrense. Para garantizar la atención pastoral, los acuerdos internacionales existentes, la organización, las vacantes y la institución de capellanes están regidas por esta misma resolución ministerial en determinado anexo para cada una de las fuerzas. En la Gendarmería está estipulada la cantidad de vacantes por anexo A. El año pasado conseguimos ampliar 6 vacantes más debido a que el número que contábamos respondía a cuando la Gendarmería tenía 18.000 efectivos y cuando cubría prácticamente escuadrones de frontera. Entonces estamos todavía con un déficit muy grande de vacantes, pero se van consiguiendo
muy de a poco debido a la situación presupuestaria de la fuerza en el país, del dinero que se le otorga a la fuerza. El reglamento conjunto establece con claridad que, si bien hay un cupo de vacantes asignada por este reglamento, de común acuerdo el ministerio con el obispo pueden ir actualizando esas vacantes. A veces indudablemente que no alcanza la voluntad del Ministerio de Seguridad, porque siempre interviene también el Ministerio de Economía, que va marcando posibilidades o dificultades. Los nombramientos, recién hacíamos referencia a que los designaba el obispo, son presentados a las autoridades de la fuerza. La autoridad de la fuerza se toma un mes y allí le da el visto bueno al señor obispo para que haga el decreto. A partir de ahí la autoridad de cada fuerza, en este caso la Gendarmería, el director nacional, es el que hace la disposición para el acta del capellán, el alta administrativa del capellán. Y del mismo modo para el cese. Cuando la fuerza estima necesario, conveniente, por alguna situación, también el cese de algún capellán, lo tramita ante el obispo castrense y de común acuerdo se avanza en la resolución correspondiente. En cuanto a los destinos y a los traslados, también la fuerza puede solicitar la necesidad de algún traslado o de cubrir alguna nueva unidad que se abre o alguna unidad que se cierra. En este momento estamos con esta reestructuración que ha elaborado la Dirección Nacional, donde muchos capellanes van a tener que cambiar su lugar de asiento, porque también el capellán que atiende 2 o 3 escuadrones no puede depender de un jefe de escuadrón, no le puede dar la salida, el alta o la orden de que vaya a visitar a otro escuadrón. Por lo tanto, pasarán a revistar en la unidad superior. Como se han cerrado en este momento varias agrupaciones, pasarán directamente a la agrupación de la que depende ese escuadrón, o en algunos casos pasarán a depender de la región correspondiente, para poder a su vez cumplir con su misión. El capellán mayor, bajo las órdenes directas del obispo, tiene la función pastoral de ayudarle a los capellanes, acompañarlos y de procurar también que cada capellán cumpla con su misión específica y cumpla con la programación correspondiente al plan pastoral. Cada capellán debe asistir la unidad que se le ha asignado y todas las unidades dependientes, la unidad o las unidades asignadas, ¿no? Y procurar también colaborar con la jefatura correspondiente para que se vivan, decíamos anteriormente, los valores institucionales de cargo, como así también colaborar para el ejercicio de la práctica de la disciplina y de las virtudes dentro de cada una de las unidades. En su relación con la fuerza, indudablemente que el capellán tiene la obligación de observar la disciplina general de la Gendarmería en este caso y coordinar siempre sus actividades con el jefe correspondiente, ¿no? Si bien nosotros dependemos eclesiásticamente del señor obispo y el que nos da las normativas, las orientaciones generales, para poder realizar cualquiera de las actividades en una unidad determinada, las coordinamos con el jefe de esa unidad, de acuerdo fundamentalmente a las posibilidades de tiempo, las posibilidades de horario, las posibilidades de dedicación del personal o de que el personal pueda recibir tal o cual atención. En cuanto a la calificación, también se presenta cada jefe de unidad
realiza su calificación en lo que hace a la práctica concreta del cumplimiento de las normas específicas del capellán en su unidad, y todo lo que es la parte eclesiástica la realiza el capellán mayor y el obispo. En este mismo artículo 8, en el apartado, en el inciso 4, se establece precisamente la orientación de este curso que estamos haciendo, la normativa de que cada fuerza, de común acuerdo con el Obispado Castrense, organice cursos de capacitación y de perfeccionamiento y de actualización para los capellanes. Entonces nosotros estamos cumpliendo con esta normativa de la resolución ministerial. La vestimenta del capellán, indudablemente que tiene que ser el traje eclesiástico que corresponde según la legislación eclesiástica, y en esto siempre marcamos, ¿no? Así como el personal de las fuerzas y las fuerzas tienen una delicadeza muy especial en el uso de sus uniformes, nosotros también tenemos que, al respecto, ser muy delicados en nuestra presentación y en el uso del traje eclesiástico correspondiente, ¿no? Según las directivas del obispo. En cuanto a la remuneración de los capellanes, ya sea castrense auxiliar, mencionábamos el capellán castrense, como trabaja el 100% de las horas del personal en actividad, cobra el equivalente correspondiente. Y el capellán auxiliar, que trabaja el 50% de las horas, cobra el 50% del haber correspondiente a su categoría. Mencionamos que en este momento nosotros, los capellanes, ingresamos a la fuerza con la jerarquía protocolar de segundo comandante hasta los 13 años. A partir de los 13 años, el ascenso a la jerarquía de comandante, desde los 13 hasta los 22, y hasta los 21 años de servicio, y a partir de los 22, la jerarquía de comandante principal. Hasta el día de hoy, según la resolución de este reglamento, el único que ocupa o accede a la jerarquía de comandante mayor es el capellán mayor mientras permanece en el cargo. El cargo no es vitalicio, el cargo no es permanente, no es hasta el retiro, sino que depende también de la voluntad del obispo. Cuando el obispo determina el cambio del capellán mayor y el capellán mayor pasa a otra unidad, vuelve a la jerarquía de comandante principal. Hay algunos de estos elementos que se están considerando en este momento, se está considerando la posibilidad de agregar dos jerarquías más y algunos otros detalles también en esta reglamentación. En cuanto al régimen previsional de los capellanes, esta resolución ha modificado también la anterior, por la cual nosotros anteriormente realizábamos todo el tiempo de servicio equiparados al personal militar, y en el momento de retiro pasábamos a una jubilación que era la mínima. La resolución ministerial 153/19, con un buen criterio en razón de justicia, establece que si el personal del clero está prestando servicio durante los 25 años equiparado al personal militar, su retiro debe ser igual que el del personal militar, y por lo tanto sus aportes deben ser de la misma manera, y también pasan a la caja de la Policía Federal, al menos según las normativas que están vigentes al día de hoy. Para esto, por supuesto, hace falta los años de antigüedad y los aportes. El personal de capellanes auxiliares, que normalmente suelen estar mucho menos tiempo, indudablemente que no van a tener los años suficientes, los 35 años, para poderse retirar como el capellán castrense.
pero podrá usar los años que haya prestado servicio para sumarlo a algunos otros aportes que haya realizado y realizar su jubilación correspondiente por el ANSES. Bueno, para ir terminando esta presentación así general, ustedes van a tener el texto, ya muchos lo tienen, lindo que lo vamos releyendo, cualquier duda la consultan. Pero para ir cerrando, digamos, la presentación del reglamento conjunto, hacemos alusión al artículo 9, al programa anual de la Pastoral Castrense, que debe ser presentado todos los años. Nosotros presentamos todos los años por adelantado, porque va también presentado no solo al obispado, sino también a las autoridades de la fuerza, va acompañado de una planificación financiera, las actividades que se van a realizar el año próximo. Entonces, a mayo de cada año se presentan las actividades propuestas para el año próximo, sabiendo que hay una cierta flexibilidad y que hay cosas que van a tenerse que adaptar. En julio cierra el año y se presenta el presupuesto de la fuerza, por lo tanto debe ser presentado con ese margen de tiempo. Así también está en una directiva del obispo de tener esta planificación, y después el informe anual y el informe mensual que debemos ir enviando a la Capellanía Mayor para ser presentada al señor obispo de las actividades que se van realizando mes a mes, y a fin de año un informe más completo, más amplio de todas las actividades realizadas durante el año. Bueno, allí se deben incluir todas las actividades que se realizan, si hubiera algún acompañamiento específico o alguna salida en el terreno, las acampadas, las charlas de formación en valores, participación en código de conducta, en fin, todas las actividades que podamos nosotros ir desarrollando en cada una de nuestras unidades. Las tareas interdisciplinarias que se realizan también, especialmente con el personal de sanidad, con médicos, con psicólogos, de apoyo al personal enfermo o a sus familiares. El tema de las actividades que se realizan con el personal retirado, con las señoras pensionadas, todo lo incluimos en este programa. Para cerrar la alusión a los capellanes auxiliares, en este reglamento ascienden igual que el capellán castrense, con esta única diferencia de cobrando el 50% correspondiente. Anteriormente, el capellán auxiliar no ascendía, permanecía en una sola jerarquía, no tenía antigüedad. Todo esto se ha actualizado y se ha corregido en razón de justicia en el reglamento, en esta resolución que hemos estado trabajando en este momento, es decir, compartiendo. Bueno, a esta resolución le agregamos como normativas propias del obispado algunas indicaciones que están en el instructivo, que también se les entrega a cada uno de ustedes, donde se precisan algunos puntos de nuestra tarea. Es importante que tengamos en cuenta, especialmente los capellanes que son auxiliares, los capellanes que prestan servicio en 2 diócesis, ¿no? Que al ofrecernos y al aceptar trabajar en el obispado castrense, le debemos el respeto y la relación al obispo y todo lo que hace referencia, por decirlo de alguna manera, a rendir cuenta de nuestra pastoral a nuestro obispo castrense, igual que en la jurisdicción territorial al obispo correspondiente de cada jurisdicción. El servicio que prestamos en la capellanía no es una extensión de la jurisdicción territorial ni depende del obispo territorial. El obispo territorial los autoriza a prestar servicio en la fuerza
a prestar servicio para el obispado castrense que los designa en tal o cual fuerza. Por lo tanto, en el servicio que prestan en la capellanía se deben especialmente a las normativas del obispado castrense, a las directivas del señor obispo castrense, y deben mantener esa relación con él exactamente igual que con sus obispos territoriales en su jurisdicción pastoral correspondiente. En este caso también es importante que marquemos, ¿no?, el tema de toda decisión que queramos tomar en lo pastoral, en lo sacramental, en lo litúrgico, dentro de la jurisdicción castrense, tiene que haber sido discernido con el señor obispo. No podemos tomar decisiones particulares. Otro tema preciso y muy importante, y con toda la insistencia y la fuerza del señor obispo, es que nosotros no invadimos ninguna jurisdicción eclesiástica territorial. Por lo tanto, nuestro servicio, salvo en caso de una atención en caso de peligro de muerte, nosotros nos abocamos solo al personal de los fieles castrenses y los fieles que el señor obispo nos encarga. No podemos incluir en nuestra catequesis a personal civil, no podemos casar a personal civil, salvo que haya una delegación de su obispo propio y una autorización de nuestro obispo, ¿no? Para todo lo que sea fuera del ámbito del personal que se nos asigna, nosotros recordamos que cada capellanía es equivalente a una parroquia. Por lo tanto, nuestros fieles son los que se nos encomiendan, los de la unidad o unidades encomendadas por el obispo. Y solo tenemos licencia para ejercer el ministerio con esos fieles que el obispo nos encomienda. Incluso si para administrar sacramentos a fieles de otras unidades, aunque sean de nuestra propia fuerza, o fieles de otras fuerzas, necesitamos la delegación del obispo específica, explícita. Y si para poder realizar algún ministerio, colaborar en la jurisdicción territorial donde estamos, necesitamos tanto el permiso, la aprobación o la solicitud del obispo territorial y la delegación de nuestro obispo para poder ejercer el ministerio en esa jurisdicción. Lo mismo para el tema de las licencias. Si bien el personal militar tiene su régimen de licencia, nuestro obispo castrense nos determina que nosotros no nos regimos por el régimen de las fuerzas, sino por lo establecido en el Código de Derecho Canónico. Y lo mismo la necesidad de informarle al obispo, especialmente cuando vamos a salir más de 7 días de nuestra jurisdicción. Pedir la autorización que corresponda, siempre la responsabilidad también de cubrir pastoralmente y de quién nos va a suplir pastoralmente con la autorización y la delegación propia del señor obispo. Bueno, a continuación podríamos después agregar alguna especificación que en este momentito nos haya escapado, pero creería que con esto cerramos esta visión general de la reglamentación y de algunas precisiones que están en el instructivo que ustedes después podrán ir analizando. Luego también en los foros, todo lo que no quede claro, ustedes pueden allí explicitarlo, preguntarlo y se irán evacuando las dudas que vayan surgiendo. Damos por terminada esta clase y bueno, después nos veremos en alguna otra.